Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, espero que muy bien. Los saludamos nuevamente en un ciclo para esta semana, ya el número 108. Fede, ¿cómo estás? Hola Lili, muy contenta y preparada. Esa es la actitud, me encanta. Pues bueno, corroborando que Fede no sabe absolutamente nada del tema en cuestión, para intentar la mínima contaminación para este ciclo y esperando que sea de su agrado, les pedimos de favor que todas sus sugerencias las manden a investigations@calogero-grifasi.com, ya sea temas, propuestas, maneras de llevar esta información, pero que son muy valiosas para todo el equipo de Investigations y para nosotras. ¿Lista, Fede? Pues vamos a empezar. Sí. Ponte cómoda. Voy a contar de 5 a 1. Y a uno estarás completamente relajada y conectarás con el tema del protocolo número 108. 5, 3, 1. Fede, a mi cuenta de 3, me dices cómo visualizas o percibes el planeta Tierra con respecto a su forma y extensión. 1, 2, 3. Cuando me dijiste esto, Lili, es como que si me corrí bien hacia afuera y estoy viendo desde un lateral. Estoy como frente al océano Atlántico, así, pero bien de lejos. Y veo como que desde esa parte hace una figura como que no es una esfera perfecta, sino que es así como como un ovoide parecido a un huevo, em, como con las partes de los polos bien alargadas, y veo muy pronunciado esos 2 puntos, Lili, o sea, los 2 puntos de los polos. Y marca bien el eje vertical, esa forma, o sea, porque es Ujú. como alargadita. Entonces se ve bien el eje vertical porque es como que si los polos sobresalieran un poquitito. Así lo percibo. Muy bien. Ahora mira la parte más alta de la Tierra, la parte que define el límite del planeta y descríbelo cómo lo percibes o visualizas. No entiendo a qué se refiere con la parte más alta. Busca, observa si para ti la parte de los polos sobresale. Ujú. Ahí define el límite y descríbelo cómo lo percibes o visualizas. Como parecido a un volcán, Lili. O sea, es como que llega así el límite y hace una especie de figura parecida a un volcán que sobresale, pero no es tanta la la f tan alta la forma, pero sí se percibe un agujero en la cima, en la punta de ese de esa elevación. De ese punto alto. Ujú. Ujú. Ahora nuevamente a mis 3, a través de una respiración larga y profunda,
te sumerges en la parte más profunda de la Tierra y me dices lo que percibes y visualizas. Bien expandida, bien cerradita. Inhala. Bueno, lo que percibo, Exhala, baja profundo, más profundo, más profundo, más profundo. 2, más profundo. 3. ujú, Dime. fue como que fui entrando desde ese centro, desde ese punto alto, porque percibo que por adentro de la Tierra hay una mayor profundidad de lo que se percibe por afuera. Entonces es como que en el intraterreno se produce ese vórtice en la cima y entro y es como que percibo expansión y van viendo, o sea, fui viendo capas, capas y después llegó un momento que era negro, negro y me iba más profundo y es como que se iba haciendo cada vez más oscuro el espacio, Lili. Muy bien. La Tierra tiene un núcleo central. No percibo como un núcleo de un solo punto, sino como un eje central, Ujú. como un cilindro central que está conectado a ese vórtice, ¿Por qué no tiene un núcleo? porque eso que atraviesa en el centro no permite que haya un intermedio, por más que se cruce algo ahí. Es como que no hay un punto medio, Lili. Sí Ujú, veo, por ejemplo, corrido hacia el lateral. ujú, O sea, es como que ese eje, que es el centro, al lateral veo corrida una esfera, pero es como un movimiento más hacia el lado de, si estuviera de nuevo parada de frente, como viendo el Atlántico, sería más hacia el lado de América. ujú, El es como como si fuera un palo de golf, algo así, ujú, como si descendiera del tubo del vórtice desde arriba, e hiciera esa forma hacia un ujú. lateral. Esto, por lo que me describes, lleva una inclinación. Sí, es Ujú, muy parecido a cómo se ve el útero desde el lateral de la ujú, mujer. ujú. ¿Qué edad tiene la Tierra? Me llega muy fuerte 365 millones de vidas. Y esas vidas son ciclos de 12 años, ¿Por qué 12? porque es el real giro que hace en toda la en todo el sistema que veo en el que está. O sea, nosotros hacemos 12 meses como el giro de la vuelta al sol, pero veo como una órbita más grande que es la que genera el bucle completo de la edad terrestre. Entonces, cada vez que gira ese bucle completo son 12 años para nosotros. ¿Cuál es el origen del nombre Terra?
Percibo que el origen nace desde acá, desde adentro de la tierra, pero con las nuevas formas de idioma, porque desde afuera no se llama tierra, ¿Cómo se llama? es un símbolo, como un triangulito, Lili, y una letra T antes de ese triangulito, y se pronuncia ti, 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 así como larga la Mm, I. ¿y Ujú. observas algún significado para ello? No, simplemente la vibración de la tierra se siente con ese triangulito. Muy bien. Desde la Tierra podemos percibir claramente lo que conocemos como el Sol y la Luna. ¿Qué representa el Sol para el planeta Tierra y qué relación existe entre ellos? Lo que percibo, Lili, es como que si el sol fuera la madre de la tierra. Percibo que el sol tiene un cordón umbilical con la tierra. Es como que la nutrición viene de ahí, viene del sol. Y no es solamente desde la luz que percibimos afuera, sino que el suelo se nutre con plasma que viene por ese cordón umbilical. ¿Ese cordón de dónde sale? ¿De la Tierra y va a dónde? ¿O de Veo dónde como sale? desde el polo sur se conecta el cordón hasta la parte baja del sol. Hace como desde las partes más bajas y veo ese lazo Mm. que cuelga así. Independiente de la relación, ¿existe otra parte que veas de la madre? No, es como que percibo eso, la Mm. nutrición y el continuo, una continua dependencia de ese astro. ¿Qué representa la luna para el planeta Tierra y qué relación existe entre ellos? Lo que percibo automáticamente cuando me decís la palabra luna es lejanía y frialdad. Siento como una cosa puesta y forzada, como una relación forzosa. Y lo que veo es como que genera una energía de imán, Lili. Es como que si la parte energética, o sea, la parte energética de la Tierra se imantara hacia hacia ese satélite, de una manera, como que si todos los fluidos están mirando hacia el satélite. Entonces es como que si todas las aguas se movieran en detrimento de cómo se va moviendo ese satélite por afuera de la Tierra. Ujú. ¿Qué determina el intercalar el día y de la noche del planeta Tierra? Lo que yo percibo del día y la noche, Lili, es como que si entrara el planeta en una especie de vórtice, que es como un bucle. Entonces, cuando salimos de ese lugar, volvemos a tener visión del sol. Es como un cono en el que va entrando y llega un punto en el que se hace más estrecho y sale. Y por eso también tiene esa forma medio alargada, porque también al pasar por ahí se va afinando.
y va saliendo y va cambiando la forma cuando entra y sale por ese, es cada vez más, es un cambio sutil porque ese cono se va achicando, Lili. Ujú, Veo que antes era diferente la ujú. forma. Muy bien. ¿Qué determina el intercalar de las estaciones del planeta Tierra? Veo como que si se moviera, pero de una forma muy irregular. No es una forma controlada y rectilínea como se suele estudiar, que es sobre una órbita recta, sino que lo veo haciendo movimientos oscilantes, pero percibo que va cambiando la frecuencia del momento según la altura en la que está y según el lado de la cara en la que dé con respecto a otros satélites, astros, estrellas o lo que sea que haya alrededor. Entonces es como que va generando frecuencialmente distintos aspectos alrededor de toda su forma. Pero percibo muy fuerte que es algo frecuencial lo que va dando la temperatura también distinta. ¿Hay algún movimiento en el planeta Tierra que aún no se haya descubierto? Sí, ese movimiento oscilante y Ujú, esa entrada y salida por ese vórtice que es imperceptible hacia algunas personas porque es desde el punto de vista energético, como entra y sale. Es como que la parte esencia de la Tierra entra y sale por ese vórtice. ujú. Aquí termina la parte exploratoria del protocolo y me llama mucho la atención el tipo de frecuencias. Ujú. Quiero que observes si existen frecuencias de tope. Quiero decir si sube, si tiene un tope al que llegue esa frecuencia y si baja, se proyecta igual o no. Tiene un tope por los espacios en donde se mueve, porque lo que percibo, Lili, es como que si fuera que hay, como cuando a un avión le dictan una ruta y está en el aire, pero tiene un recorrido que cumplir para no chocarse con otros. Es como que si está dado una pauta, un reglamento para poder convivir con el resto y no estrellarse con el resto de las cosas que están flotando. Entonces, los movimientos que se hacen en zonas específicas y es como que un tope entre los lugares más altos a los que puede llegar y los lugares más bajos a los que puede llegar. ¿Qué número es el más alto y qué número es el más bajo? 425 negativo es el más bajo y percibo que cuando es el más bajo es más caliente. Entonces, cuando hay una temperatura más calurosa, es más denso. Y cuando se va haciendo una temperatura más fría, se va elevando y me llega a 1025 positivo. Ujú. Quiero que observes si este cilindro que percibes como eje maneja estas dos frecuencias. Sí, porque Ahora, la parte de arriba tiene la frecuencia más alta, el polo norte y el polo sur tienen la más baja, Lili. ujú.
¿Qué como que representa estas dos, digamos, rangos de frecuencia para la parte de la superficie de la Tierra? ¿en qué sentido? ¿En clima me decís, Lili? Em, Específicamente en territorio, si lo ves climático o si lo ves em, incluso a nivel de entidades, porque hay una densidad hacia el menor y hay una sutileza hacia Ujú, el máximo. Entonces, tanto qué percibes con respecto a clima, pero también me gustaría saber flora, fauna, entidades, ujú. cuerpos físicos, humanos, biológicos. Sí, sí que la distribución se ve distinta, Lili, y lo que percibo ahora, o sea, como que me alejo y veo todo ese colectivo de cosas que me estuviste diciendo, y es como que en las zonas medias que hay como que toda la franja intermedia del planeta Tierra fuera con mayor concentración de población, no solamente en el éter, sino que en la Tierra misma. Toda esa zona geográfica de los intermedios, em, ponele que el tope hasta llegar a Inglaterra como máximo y se atraviesa por esa zona así, hace una línea y como que toda la zona de arriba que se percibe más frío se ven seres más sutiles, más alargados, más etéricos, con menos densidad en el cuerpo. Y más abajo se perciben, como en la Antártida, toda una serie de seres un poco más densos con respecto a la frecuencia. Ujú, Y en toda la parte intermedia es como la parte más poblada, pero se ven diferentes focos según en cómo se va moviendo la Tierra en este recorrido que hace. ahora me Que decías que es, lo veo ajá, aleatorio, o sea, como que no tiene una forma fija de moverse. eso es lo que quiero preguntarte, porque tú me decías que había un movimiento oscilatorio, pero que ha cambiado el movimiento también. Entonces, ahorita que me estás diciendo que no hay un seguimiento, digamos que no es hacia solo en un sentido. Ujú. Me río, Lili, porque percibo Sí, muy sí. fuerte que es como que la Tierra en un momento fue muy obediente con su ruta y está en un momento en el que quiere viaje. Ujú, Entonces comenzó a explorar otros puntos y al explorar otros puntos pasa que se va a extremos frecuenciales en donde genera situaciones en la Tierra, como ¿cuáles son? erupciones Descríbelos. volcánicas, terremotos, tsunamis, formas de manifestación que se generan por magnetismo frecuencial con ese lugar a donde viaja la Tierra en el exterior. Y que por Ujú, ahí nosotros nos estamos percibiendo porque ella va como viajera por una zona en la que está permitida que viaje, pero como que está yendo hacia más lugares que antes. ujú. Dentro de su misma, digamos, territorio espacial, ¿no? Dentro de su Sí, espacio. Entonces, fíjate bien, Fede, vamos a empezar a poner los escenarios porque eh, llevábamos una trayectoria de órbitas alrededor de. Quiero ujú, que me digas en este punto ese escenario. Vas a poner el sol de tu lado izquierdo y la luna del lado derecho. ujú. Y dime cómo percibes a estas dos energías, primero sol y después a la luna.
Al sol lo percibo como natural, como a la tierra, pero a la luna la percibo artificial y la percibo estática. Y al sol, sin embargo, lo percibo en movimiento con respecto a la tierra. Ujú. Ahora, ¿lo percibes directamente como esta estrella o como este astro al cual gira alrededor la Tierra de él? No, el sol también se mueve. El sol también tiene una ruta que es más pequeña porque es como una ruta esférica, Lili, es así como una zona esférica en donde se puede mover, que es bastante amplia, pero que la Tierra va haciendo, o sea, tiene como un espacio permitido un poco más grande. Entonces, de repente, cuando el Sol se mueve y la Tierra se mueve a la vez, y por ahí queda en algún punto muy cerca, es cuando se generan esos picos térmicos en lugares, por ejemplo, inexplicables, como pasó este año en Canadá, Ujú, que hubieron máximas muy elevadas y es como que veo que en ese momento es como que el Sol estaba haciendo un recorrido, la Tierra decidió hacer un recorrido y quedaron más juntas. ujú, Entonces todos padecimos un poco más el calor ujú. en esos periodos. Antes de seguir, observa si todos los demás planetas tienen en común este cordón que visualizaste hacia el Sol. Solo percibo al planeta Tierra, a Mercurio y a Marte con ese cordón. ¿Existe algún otro cordón que lo conecte a la Tierra a la Luna? No, con la Luna no veo conexión y veo como que está fija con respecto a la Tierra. O sea, es como un imán, Lili, entonces es como que sigue el movimiento de la Tierra. La Tierra se mueve y la Luna la persigue. Ujú. Observa y toca y dime si es esta parte artificial creada. Sí, sí. ¿Te percibes cómo? ¿Con qué? Percibo eso que te decía como una especie de metal Ujú, que como que se magnetiza con la Tierra, pero no lo veo como otro material, no lo percibo como ujú. otro material. ¿Es de la misma Tierra? No, me llega muy fuerte de Ranquímides. ¿Qué percibes que existe en este cordón? Fede, ¿qué es la información que está fluyendo a través de este cordón? Percibo como un líquido plasmático, Lili, Ujú, y ese líquido plasmático genera como un cierto vínculo de ADN con ese ujú. sol. Muy bien. Observa de dónde viene esta parte de generación del ADN. Si el origen viene de la Tierra hacia el Sol o viceversa. No, del sol hacia la tierra, porque es como que el sol tiene esa energía materna que te decía. Es como que si salen desde el cordón, pero sí veo que en Mercurio, por ejemplo, sí es al revés.
Ujú, pero se lo percibe a Mercurio como el papá del Sol. ujú. Observa, Fede, de dónde sale este cordón, si es que observas algún punto geográfico que puedas referenciar energéticamente hacia el El, Sol. el Polo Sur, como ese final que veía, Ujú. ese Polo Sur, Es como la finalización del cono. sí, Ujú. Ahora observa si esa energía que va hacia el Sol es proyectada desde el planeta Tierra o hay doble vía de proyección de energía, tanto de entrada como de salida. hay doble vía, Lili, pero percibo como que hay más de entrada que de salida. Y en la entrada percibo también, además de esa parte del ADN, percibo programaciones, me llega. Mm. Ob- Programaciones y creencias en torno a la dependencia que existe entre uno y el otro, que tiene la misma tierra. Es como que si, y ahí es como que se siente una angustia, Lili, en el Ujú, estómago, ujú, como cuando uno va a perder a un ser querido y uno sabe que si ese ser querido no está, se siente esa tristeza y esa angustia, como esa nostalgia. Es como que si la tierra sintiera miedo de desvincularse del sol. ujú. Observa si esta programación es creada desde la Tierra o co-creada. Es co-creada, es de ambos. Es un vínculo, entonces. Muy Sí, bien. es un vínculo. Observa ahora en la parte de la Luna cuál es el vínculo que genera este imán independiente a que sea un metal. Me llega vínculo de control y es como que si absorbiera energía mental, Lili, de la tierra. O Ujú, sea, es como que si absorbiera em, parte de la energía mental de los que habitan la tierra, pero no solo a nivel físico, sino a nivel etérico también. ujú. Entonces es como que toda esa energía mental colectiva se va eh, imantada hacia la luna. ¿Qué genera esta, digamos, doble vía de información y de co-creaciones y de angustia para el Sol? Primero, Lili, lo que percibo muy fuerte es como el sentimiento más básico del humano de sobrevivir. Sobreviven. Sí, de supervivencia con respecto al sol Ujú. y como, como si no existiera el uno con el otro. ¿Qué observas de esta relación con las demás manifestaciones de vida, plantas, animales? A todos nos vincula de la misma manera, porque al final todos estamos recibiendo la información a través del suelo, como que si por la planta de todos los pies, las patas y todo lo que exista que apoye Mm, sobre la tierra, em, o a través de la porosidad de la piel de algunos seres, es como que entra esa información de, de la dependencia de que ese sol esté continuamente nutriendo.
Y lo que percibo, Lili, como un contraste muy fuerte y que me marca es como el fondo del mar no siente Mm, esa forma de codependencia con el sol. Como la parte más profunda del mar, a donde no llega ya los rayos del sol, no se percibe esa codependencia y se percibe una libertad, una tranquilidad estar ahí abajo. ujú. Sin embargo, existe esta emanación de energía de ese lugar de salida hacia este cordón. Ujú. ¿Y cómo es esa energía? Viste que en un momento cuando me preguntaste que me vaya más profundo a dónde terminaba y Ujú, entré en ese vórtice, ujú, es como que si las partes más profundas del mar se fueran hasta lo más profundo que llega ese vórtice y veo que cae muy, muy abajo energéticamente con respecto a la tierra y hace como una bolsa hacia abajo, Lili, ¿y qué hay a en nivel esa bolsa? energético. ¿O qué significa esa bolsa para el planeta Tierra? ¿O qué correlación tiene esa bolsa con el planeta Tierra? Es como un decantador de densidades. Percibo que se van partes muy, muy densas a ese fondo. Es todo, es como un espacio todo negro y en el fondo se decanta eso y y se va transmutando, o sea, porque como es tan denso la vibración de eso, tiene un trabajo largo de metabolización para transmutar esas partículas o esas energías que se decantan en esa bolsita. Entonces va como desgranando y lo vuelve a absorber por las paredes y veo como que si sube de nuevo al al punto más álgido que era ese polo norte, como Observa si una, como sí, que si como esa fuera es como que si eso fuera el campo energético. exactamente. Observa los continentes, o sea, la parte del territorio de los continentes, Ujú. cómo están posicionados ante esta parte de energética del eje. Al eje, Lili, lo veo posicionado como em, no vertical como se marca muchas veces en los mapas conocidos, Ujú, sino es levemente corrido con inclinación. Ujú. con una inclinación ¿Logras leer cuántos grados? 32 grados Ujú. ¿Derecha o izquierda? hacia la derecha. Muy bien. Ujú. Observa si dentro de este cilindro que ves del eje existen puntos energéticos, como en el cuerpo humano. Percibo que es un útero, Mm, percibo que es el cuello uterino de la tierra. Percibo energía saliendo de ahí, percibo células, ujú, percibo esa parte, como te decía, que sobresale como ese núcleo que no es un núcleo porque es como una... sí, es un cilindro, es un Pero vórtice, es algo más sí, alargado lo que me decías. y esa parte de esa bolsita que sale hacia el lateral es como toda una parte en la que
en la que se nota que hay creación, ahí en ese centro es energía sexual pura Ujú. de la tierra. Esa energía crea, digamos que su creación es autónoma o requiere de una parte energética masculina. Es autónoma, Lili. Es autónoma. Veo sí mucho que me llama mucho la atención porque acá abajo hay mucho, o sea, adentro de la tierra, es como que son muchas pirámides encontradas por las bases. Es como doble pirámide, como un cuerpo Ujú, geométrico así, como doble pirámide y doble tetraedro. ujú, em, y hay como mucho, así como en forma de cristal, ujú, todo en este espacio interno. Se ven muchas réplicas más grandes, más chicas, de distintos colores, de distintas opacidades, más brillantes, más transparentes, más opacas. ¿Esa forma de tetraedro tiene alguna proyección, o sea, de fisionomía hacia el resto del planeta Tierra o solo se queda en esta base? Son poblaciones, me llega eso, son como formas de vida que hay en cada punto de esos que estoy viendo Ujú, en ese centro. Y afuera salen como montañas, como protuberancias sobre la misma tierra. ujú, Son proyecciones que se ven desde el exterior, desde la superficie, ujú. que ¿Cómo van observa? conectadas hacia todas esas cosas abajo. Mm. ¿Cómo observas la parte intraterrena, Fede? Percibo como un espacio que es mucho más amplio de lo que el volumen externo eh, deja percibir. Es como que si adentro se expandiera, Lili. Ujú, Entonces hay todo este compendio de un montón de distintos tipos de energías, de seres, de formas. O sea, estoy como en un punto observando, como en un punto bien bajo ujú, para poder observar arriba todo lo que hay y se ve ese tubo con esa entrada y salida ujú, hacia el Polo Norte porque entra y sale información de ahí. Y, y toda esa energía dando vueltas en este lugar tan distinta y diversa. ujú. Ahora, vamos a poner dos escenarios. Este Ujú, lugar intraterreno, elige el que más te llame la atención y vamos a poner una superficie en el planeta Tierra en donde existimos nosotros como humanos. ujú. Vamos a elegir un punto entre Argentina y México y elijo Venezuela. Bien, Y tú elige el intraterreno. sí, el intraterreno, percibo una forma de pirámide doble, así como te decía, de Sí, 4 puntas, sí. pero doble, que está muy cerca de esa especie de útero. Y veo que adentro de eso es una civilización, y eso me llama la atención. El nombre de la civilización. Arquimidecus. Vamos a decir Arquímedes porque es un poco largo. Ajá, Y a Venezuela. Observa a qué vibración, si hay una específica para la civilización o si hay rangos, pero a qué vibración está Arquímedes.
percibo que es una vibración de 300, Lili. Ujú, 300 así, sin signo. muy bien. Y los cuerpos humanos en Venezuela, Ujú. ¿a cuánto? En este momento de la Sí. Tierra a 22. Ahora, ¿a cuánto está vibrando la parte energética de estos cuerpos orgánicos? Va variando mucho, pero en Venezuela me llega a 125 como un común. Ujú, una media, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, Arquímedes tiene forma densificada, tiene un cuerpo denso. No, es etérico, Lili. En la parte de Arquímedes existe alguna manifestación densificada de los cuerpos, humana o de otra especie. Se percibe como una especie de membrana, como unas medusas, pero o como unas medusas humanoides, no sé cómo explicarte, porque tienen el cuerpo parecido a un humano, pero son medusas, así Sí, que así. Medusas humanoides. Muy bien. Y observa esta raza, ¿cómo se llama? Sa me llega, Sa. Isa tiene conocimiento de un humano en Venezuela. En Venezuela no, pero me llega fuerte en Australia. Mm. ¿Tiene algo que ver la correlación de distancia? No tiene conexión, Lili, porque es como que abajo, en el Ujú, intraterreno, se ven venas, como que si ujú, fueran venas del cuerpo humano, en donde hay conexiones que tienen cierres que no se conectan con otros ok, espacios. ujú, Entonces, esa ramificación no está conectada con este lugar. mm. Entonces, ¿por qué tienen una información de Australia? Me llega muy fuerte el sonido, la música, y lo veo conectado a muchos puntos artísticos de Australia. Es como que mucha vibración sonora, Lili, en este lugar. Ujú, Es como que su existencia y su nutrición, su alimentación, es desde las vibraciones sonoras. ujú. Entonces Ah, veo un punto muy específico que eso me llamaba la atención como sí. el em, Sydney, Ujú. como esa ¿Domo? parte, ese teatro, ¿sí? Ujú, el domo. Y se ve como uno de los puntos de esa pirámide toca ese lugar, y cuando ahí hay un evento en el que se toca sinfonía, todo ese lugar vibra. Mm, qué bonito. Y em, ellos, los humanoides, Ujú. medusas humanoides, que se llaman Sa, saben de la existencia del sol, de los rayos del sol, de la conexión que tenemos en superficie con el sol. No, Lili, no percibo que tengan esa conexión. Ellos, ¿cuál es su
mm, ambiente, acuoso, aéreo, terrenal, Acuoso. acuoso. Acuoso, membránico, No, tipo membrana o líquida. bien líquida. Incluso menos densa que el agua. Ujú. Es más fluida, más fina. Es menos mineralizada. Sí, es como menos espesa que el agua. Tiene contacto, porque me decías que son como venas que se cierran, ¿no? Entonces, no tienen contacto en ningún punto con el elemento tierra, no el planeta, sino el elemento tierra. Abajo, Lili, es como que si todo fuera conexión con agua y tierra. O sea, todo tiene tacto en algún punto con la tierra, pero sigue siendo agua. Entonces, veo que tiene una conexión este lugar muy fuerte con la parte asiática, con China, con Japón, con, con lugares de isla. Oriente, de Y isla. Ujú, claro, y zonas cerca del agua. ujú. Observa si tiene alguna correlación el símbolo que me dijiste de tierra, que es Ti, con Ujú. este elemento. Todas las formas que veo acá que tienen correlación o sea, es como que si se manifiestan en esa vibración que forma ese contenedor en esa forma, Lili. Ese Ujú. triangulito es como la forma común y es como una vibración constante en esa morfología, en toda la superficie y la parte intraterrena. Como Entonces, muy repetitivo ajá, esa morfología. esta parte de los dos triángulos que forman el tetraedro, que es un triángulo hacia arriba con el pico y luego se sobrepone o se superpone un triángulo hacia abajo con el pico. Y esta manera, digamos que en la forma humana, en la superficie nos da las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿es así? ¿Tiene esa correlación o no es correlación? Siempre es una lectura igual porque las morfologías son similares para poder acoplar con la frecuencia de la Tierra y poder existir y convivir con esta energía. Entonces siempre es, digamos, un patrón que se repite en la morfología de los seres dentro del planeta Tierra. Sí, no importa si son etéricos o si son físicos, hay como patrones morfológicos que determinan una determinada simetría y una forma que por ahí aparenta no ser correspondiente al patrón, pero si uno analiza de fondo se ve la espiral de espiral que se reproduce en muchas Ujú, formas geométricas ujú, y es como el patrón que se repite en muchas formas. ujú, Ese es como la forma compatible de existir acá. ujú. Entonces es compatibilidad Acople me energética. llega, acople físico. O sea, es como el acople para existir en esta. Observa si ese acople físico, Fede, conlleva también
contaminación. No lleva en sí contaminación, pero sí muchas formas de programa que pueden ser posibles aperturas a que se contamine. Sí, sabemos que siempre es viable, pero decisivo la parte energética o el ser. Sin embargo, debe de existir esto que me estás diciendo en el cuerpo para que haya una manifestación de la Ujú, interferencia. Si no, no existiría, no habría un acople como lo estás expresando. ujú. Muy interesante, Fede. Vamos a salir de estos dos escenarios, desconecta de este punto. Y ahora quiero que observes este, digamos, triángulo o elemento si existe en los demás elementos. Existe en el fuego, existe en el aire, existe en el agua, ya me dijiste que sí. ¿Lo percibes en los otros ambientes? Sí, Lili. Percibo como el común en todos los espacios y en todos los elementos Muy de bien. la Ahora, Tierra. ahora vamos a hacer algo, Fede. Vas a salir por completo energéticamente Ujú. y con esta nueva manera de lectura que acabas de hacer, quiero que me digas cómo percibes desde un punto en espacio y dime por dónde sales para verla como planeta Tierra. Me voy hacia arriba, Lili, como en un ángulo en perspectiva, así como 45. Me voy yendo hacia arriba y me voy cada vez más lejos y la percibo como en un ambiente de continuo tráfico, de un montón de elementos que están alrededor, no solamente que se perciben en físico, sino etéricos. Ujú. ¿Qué forma observas aparte de la que ya me describiste? Sigo percibiendo así y con todo como con gránulos, o sea, como con protuberancias hacia afuera, Mm, en forma de como de montañas, para hacerlo ujú, más simple, pero redondeadas las ujú. puntas. Nunca en pico. No, ¿Y qué pasa con digamos, distancia que se puede percibir de una forma redondeada a otra? ¿Existe algún elemento que las una o es solo una visualización energética? es solo una forma Ujú, de verlo energéticamente. ujú. O sea, no hay una unión, no está todo como redondo como se ha tratado de exponenciar, ¿o sí? No. Ahora, dime, en donde tú estás, ¿de dónde viene la proyección de la parte energética del sol? Yo veo como desde veo como esa reproducción, Lili, de Ujú. ese mismo útero que percibí en la Tierra en el Sol. Maravilloso. Y, y veo desde ahí la Muy, proyección. muy bien. Ahora, ahí en donde estás, ¿en dónde ves colocada la luna? Si es que la puedes percibir, si no, muévete a donde la puedas localizar. La percibo siempre como intermediaria, como intrusa entre el vínculo del Sol y la Tierra, Lili. Muy bien. ¿Para qué y por qué? Porque controla
frecuencias de programas que en realidad son beneficiosos en algunos aspectos Sí. y los modifica. Mm, Por eso también esa relación de codependencia nostálgica ujú, que se tiene hacia el sol. ujú. Cuando me hablaste de que tiene un imán a los fluidos, al percibir que esta parte del triangulito, del elemento tierra, está inmerso en todos los ambientes, en el aéreo, o sea, en el aire, en el agua, en el fuego. Dime si observas que este imán también regula estos fluidos a través de ello. Lo que percibo es que ese imán capta información que Mm, existe en todos los fluidos, porque es como que si el aire también tuviera moléculas de fluido, Lili. O sea, ujú, es como que es otra forma, ujú. pero sigue siendo un medio que magnetiza con esa luna. Y esa información sale o sea, la capta la luna y sale o se queda ahí y se registra, Lo que percibo es como una onda de emanación desde la Tierra hacia la Luna y desde la Luna hacia la Tierra también existe esa vuelta de información, pero hay como cambios en la como forma en la reprogramaciones. como reprogramaciones en la forma en la que va y en la que vuelve. Por eso decía hoy que es como que está todo el tiempo interfiriendo entre el Ujú, Sol y la Tierra, o sea, está como ahí metida entre medio y ujú, de alguna forma está continuamente también captando información del Sol, ujú, no solamente de la Tierra, sino ujú, también información de lo que el Sol pretende para la Tierra, ujú. algo así. Acomódate, no pasa nada. Ujú. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué percibes, Fede, de cómo anteriormente se daba una enseñanza de lo que era el sistema solar y directamente relacionado a cómo estaba estructurada el planeta Tierra al día de hoy? Un poco era como esa historia que te conté que en algún momento la Tierra era obediente y era como que había todo un sistema de patronaje, Lili, Ujú, de trazado que estaba pretendido que continúen. Pero hoy veo como que todos esos movimientos son súper caóticos y que ya no tiene relación en nada con las formas en las que en algún momento se pretendieron que sean. Y nunca fue totalmente rígido como siempre se enseñó. Siempre existieron movimientos oscilatorios independientes a la decisión de cada planeta, cada astro, cada... Es como que cada uno también tiene su energía y su decisión propia. de las interacciones, ¿no? Con los demás Sí, astros y planetas. Fede, exactamente. ¿qué Ujú. tanta correlación o interacción tiene el planeta Tierra con las estrellas? Y percibo como que siempre hay em, un diálogo Ujú, entre esa información que hay y se percibe, Lili, como en el ambiente, ujú, que en muchas relaciones
son como las relaciones entre las amistades, las que te gustan y las que no te gustan. Se percibe así, como ese tipo de relación Ujú, entre un entorno variado. ujú. Entonces, todo esto es un nuevo sistema propio del planeta Tierra. No es un nuevo sistema propio, sino que es un sistema que está en continuo cambio a cada minuto, a cada segundo y en cada año, cada momento en el que nosotros vamos percibiendo cambios. Solo que para la superficie siempre todo se siente más sutil. Ujú. ¿Dónde ves el punto álgido que se siente más energéticamente directo o potente? Vos sabés que percibo muy fuerte el punto de la pancita de Mm, África. que es la que apunta, digamos, hacia Australia, ¿no? No como el lateral que va hacia, como esa pancita que va hacia el Ujú, océano Atlántico, ujú, como ese pedacito, como ese ujú, lateral que ujú. apunta hacia América sería. Hacia América. Ah, es que Australia sí, tienes razón, está un poquito más abajo. Ujú. Ujú. ¿Cómo percibes el continente americano en esta parte energética con respecto a la visualización que estás teniendo de la Tierra? Lo que más te llama la atención. Lili, necesito agregar algo, porque esa Dime. panza que yo veo desde afuera, como en África, la percibo en conexión con este útero interno. Ujú, Por exacto. eso se sentía como el punto fuerte Ujú, de creación de la Tierra. ujú, Y en América, lo que más me llama la atención es las conexiones intraterrenas, ujú. como en esas formas venosas que tiene abajo, como que tiene muchísimas más ramificaciones que otros espacios de la Tierra. Para entenderlo un poco, es como si el árbol tuviera unas eh, raíces muy profundas y muy amplias. Ujú, Al tener este contacto con el agua, digamos, más, viable, más sí, factible. exactamente, Lil. Ujú. ¿Percibes, Fede, que estas energías de intraterreno salen a la superficie o no hay una interacción? O Continuamente hay un ida y vuelta, Lil. ujú, No existe ningún punto que no tenga interacción entre superficie e intraterreno. ujú, Son muy pocas las cosas que quedan en intraterreno y que se van hacia la parte más energética del ujú. campo energético de la Tierra. Ahora, en cuestión de superficie, tenemos 5 sentidos físicos ¿Mm? y son, potentes. Hacia intraterreno, ¿cómo se perciben? ¿Existen sentidos energéticos o también fisiológicos? Percibo muy fuerte, Lili, un sentido de la intuición muy elevado. Mm, Es como que si ¿hacia la parte dónde? ¿Hacia del intraterreno? sí, es Ajá. como que si toda esta zona que para nosotros sería el estómago, Ujú, en muchos seres está muy activa, mm, como que se siente muy sutilmente las formas de moverse y todo a través de eso. Y es mucho más el sentido telepático, intuitivo,
que todo el resto de los sentidos. Hay muchos seres que son absolutamente ciegos. Ujú. ¿Y ellos lo visualizan de manera energética? Sí. El entorno. Ujú. Muy bien. Sienten. Pues muy bien, Fede. Algo más, te lo dejo a tu libre elección, porque es un tema fascinante que quieras agregar, y vamos a cerrar con lo que tú quieras Mm, agregar, Fede. ¿Qué bueno, percibes? percibo que el campo energético de la Tierra, Lili, son como capas, como si fuera un arco iris hacia afuera. Y lo percibo como en esta forma que te decía que es como más profunda hacia abajo, pero se percibe perfectamente todas esas capas de múltiples colores que no para que al final terminan siendo un reflejo, una proyección, o sea, visual Mm, de lo que son los colores para nosotros, todo mm, ese campo energético. muy bien, Fede. Pues muchas gracias. Vamos a desconectar. Mm, Inhala. Uno. Desconecta de todo y de todos, porque vas a regresar a tu cuerpo, a tu corazón bello, maravilloso. 2. Elimina, cancela, anula cualquier contrato tácito o implícito, cualquier residuo que se haya generado por esta lectura de la investigación. Siéntete grandiosa, maravillosa, creadora, parte de este bellísimo planeta Tierra. Inhala. 3. Abre tus ojos. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te Me encanta. sientes? Me encantó esta investigativa. Me encantó explorar la Tierra desde otro lugar. Y me encantaría corroborar que hay una lectura muy diferente dentro y Ujú. haciendo una proyección y viéndola desde otro punto. Fede, muchísimas gracias. Vamos a pedirles que nos dejen su like y su comentario con todo el respeto que nos y los caracteriza, no sin antes agradecerles nuevamente otra semana y que nos vean y que nos sigan. Nos vemos a la siguiente. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esta información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.